Una hora después de recibir el reloj, Isabella llamó. Su voz sonaba extrañamente ansiosa. «¿Y entonces, te gustó?» Yo sonreí, todavía sorprendido por el regalo. «Sí, es increíble, pero Iván lo tomó para él, dice que quiere probárselo». Del otro lado de la línea, se hizo un silencio absoluto. Podía escuchar su respiración. Después, como si algo dentro de ella se quebrara, comenzó a gritar: «¿Qué hiciste, idiota? ¿Acaso entiendes lo que va a pasar ahora?» No era furia normal. Era terror puro. Desesperación. Como si acabara de contarle que había prendido fuego a nuestra casa con ella adentro. «Isabella, es solo un reloj. Iván dijo que me lo devuelve en un rato». Ella cortó. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Mi mano temblaba sosteniendo el teléfono. ¿Qué acababa de hacer? ¿Por qué un reloj prestado causaba semejante reacción? En ese momento, yo todavía no entendía nada. No sabía que ese regalo de aniversario no era un gesto de amor. Era el centro de un plan que llevaban meses construyendo. Y yo, sin saberlo, acababa de destruirlo por completo. Déjenme explicarles cómo llegué hasta aquí. Mi nombre es Oscar, tengo 50 años, y llevo 15 siendo un fantasma en mi propio matrimonio. Invisible. Irrelevante. Un mueble más en la casa que Isabella heredó de su madre. Cuando nos casamos, yo creía que había encontrado una compañera. Alguien con quien envejecer. Qué ingenuo fui, porque casarse con Isabella significaba casarse con toda su familia. Con Daniela, su madre, la matriarca de hielo que construyó un imperio inmobiliario y que trataba a todos como sirvientes. Con Iván, su hermano consentido de 32 años que nunca trabajó un día completo en su vida porque mamá siempre lo protegió de todo. Y con Isabella misma, que aprendió cada truco de manipulación que Daniela podía enseñarle. Los primeros años fueron soportables. Isabella todavía fingía que yo importaba, que mis opiniones tenían peso. Pero eso cambió cuando Daniela se mudó con nosotros después de su segundo divorcio. Desde ese día, dejé de ser el esposo. Me convertí en el hombre que pagaba cuentas y se quedaba callado. El que asentía cuando Daniela redecoraba nuestra casa sin preguntarme. El que sonreía cuando Iván usaba mi coche sin pedirlo y me lo devolvía sin gasolina. El que cenaba solo porque ellos tres tenían reuniones familiares de las que yo estaba excluido. Pequeñas humillaciones. Eso era mi vida. Como aquella vez que Isabella organizó una cena para sus amigas y cuando una preguntó por mí, ella dijo: «Oscar está arriba, prefiere no socializar». Yo estaba en la sala de al lado, escuchando todo. Ella sabía que estaba ahí. Simplemente decidió que era más fácil borrarme. O como cuando Iván necesitaba dinero para otro de sus proyectos que nunca funcionaban, e Isabella sacaba fondos de nuestra cuenta conjunta sin consultarme. Es mi hermano, Oscar. La familia se ayuda. Pero cuando mi hermana necesitó un préstamo para la operación de su hijo, Isabella me hizo sentir como un traidor por siquiera considerarlo. Daniela era peor. Me llamaba el inquilino cuando creía que no la escuchaba. Una vez, durante una discusión sobre la remodelación de la cocina, me dijo frente a todos: «Oscar, tú no entiendes de estas cosas. Déjaselo a quienes tienen criterio». Isabella no me defendió. Nunca lo hacía. Iván se rió. Siempre se reía. Yo me quedé callado, como siempre, tragándome la humillación, fingiendo que no dolía. ¿Por qué me quedé? Esa es la pregunta que me hago ahora. Creo que fue una mezcla de esperanza tonta y miedo. Esperanza de que algún día Isabella volviera a ser la mujer que conocí. Miedo de empezar de nuevo a los 50, admitir que había desperdiciado 15 años en un matrimonio muerto. Así que me quedé. Me hundí más profundo en la invisibilidad. Me acostumbré a ser ignorado, menospreciado, olvidado. Hasta aquel martes. Nuestro aniversario número 15. Yo no esperaba nada. Los últimos 5 años, Isabella ni siquiera recordaba la fecha. Pero esa mañana, ella entró a la habitación con una caja envuelta en papel plateado. Una caja elegante, cara. «Feliz aniversario, Oscar». Su sonrisa era extraña. Demasiado dulce. Demasiado perfecta. Como si estuviera actuando para una audiencia invisible. Abrí la caja con manos torpes, confundido. Dentro había un reloj. No cualquier reloj. Un Patek Philippe. Reconocí la marca porque Iván no paraba de hablar de ellos. Valía fácilmente $30,000. Tal vez más. Isabella, esto es, no puedo aceptarlo, es demasiado.
Ella se acercó, me tomó la mano con una ternura que no sentía desde hacía años. Te lo mereces. Por aguantarme todos estos años. Había algo en sus ojos. Algo que no pude descifrar entonces. Ahora sé que era culpa. O quizás miedo de que no aceptara el regalo y su plan se viniera abajo antes de empezar. Pero en ese momento, yo solo sentí una ridícula oleada de esperanza. Tal vez las cosas podían cambiar. Tal vez ella todavía me quería, aunque fuera un poco. Me puse el reloj. Era pesado, sólido, hermoso. Isabella tomó una foto. Para el recuerdo. Después se fue a trabajar, besándome la mejilla como si fuéramos una pareja normal. Yo me quedé mirando el reloj en mi muñeca, sintiéndome importante por primera vez en años. ¡Qué estúpido fui! 1 hora después, Iván llegó a casa. Entró sin tocar, como siempre. Óscar, ¿estás aquí? Lo encontré en la cocina, sirviéndose jugo directamente del cartón. Cuando vio el reloj, sus ojos se iluminaron. ¡Guau! ¿Isabella te regaló eso? Déjame verlo. Se acercó, tomó mi muñeca, examinó el reloj con una intensidad extraña. Es increíble. ¿Puedo probármelo? Solo un momento. Debí negarme. Debí preguntarme por qué tenía tanto interés. Pero Iván siempre tomaba lo que quería, y yo siempre cedía. Era más fácil que pelear. Me quité el reloj y se lo di. Él se lo puso, sonriendo como un niño. Me queda perfecto. Voy a usarlo un rato, ¿sí? Te lo devuelvo después. Y se fue antes de que pudiera responder. 10 minutos después, Isabella llamó. Y todo mi mundo se desmoronó con 6 palabras. ¿Qué hiciste, idiota? Después de que Isabella colgó, intenté llamarla 20 veces. Todas fueron directo al buzón de voz. Le envié mensajes. Por favor, explícame qué pasa. No entiendo nada. Nada. Silencio absoluto. Busqué a Iván por toda la casa. No estaba. Su coche ya no estaba en la entrada. Se había ido con mi reloj, y algo me decía que eso era exactamente lo que había desatado el infierno. Me senté en el sofá, con las manos temblando, tratando de encontrarle sentido a todo. ¿Por qué un reloj causaba semejante crisis? ¿Qué tenía de especial además de su precio? Isabella nunca me había regalado nada así. En nuestro 10º aniversario me dio una corbata. En el 5º, ni siquiera recordó la fecha. Y ahora, de repente, ¿un reloj de $30,000? Y su reacción cuando supo que Iván lo tenía, no era solo enojo. Era pánico. Terror genuino. Como si algo terrible e irreversible acabara de ocurrir. 2 horas después, escuché el coche de Isabella en la entrada. Salí a recibirla, buscando respuestas. Ella entró hecha una furia, con Daniela pisándole los talones. Su madre me miró con un desprecio que hacía que sus miradas normales parecieran cariñosas. Óscar, ¿tienes idea de lo que acabas de hacer? Isabella pasó junto a mí sin mirarme, subió directamente a nuestra habitación y cerró con llave. Golpeé la puerta. Isabella, por favor, háblame. ¿Qué hice mal? Daniela me agarró del brazo con fuerza. Déjala en paz. Ya hiciste suficiente daño por hoy. Me soltó como si tocarme le diera asco. Esa noche dormí en el sofá. Isabella no salió de la habitación. A la mañana siguiente, cuando bajé a preparar café, encontré a Daniela e Iván sentados en la mesa del comedor. El reloj ya no estaba en la muñeca de Iván. ¿Dónde está el reloj?, pregunté. Iván me miró con una expresión extraña, casi divertida. Lo devolví. No te preocupes. Pero había algo en su tono. Algo burlón. Daniela intervino. Óscar, necesitamos hablar. Isabella está muy molesta contigo. Creo que deberías darle espacio. Quédate en un hotel unos días. No era una sugerencia. Era una orden. ¿Un hotel? ¿Por qué? Esta es mi casa también. Las palabras sonaron patéticas incluso para mí. Daniela sonrió. Esa sonrisa fría que usaba cuando sabía que había ganado. Técnicamente, Óscar, esta casa está a nombre de Isabella. Herencia de su padre. Así que cuando ella dice que necesita espacio, tú le das espacio. Iván asintió, como si fuera lo más razonable del mundo. Miré hacia las escaleras, esperando que Isabella bajara, que me defendiera, que dijera algo. Pero no vino. Me quedé ahí parado, humillado una vez más, sintiendo como los últimos restos de mi dignidad se desmoronaban. Empaqué una maleta. Mientras lo hacía,
Isabella finalmente abrió la puerta de la habitación. Tenía los ojos rojos, pero no de tristeza, de rabia. Oscar, no puedo ni mirarte ahora mismo. Vete. Cuando yo decida que podemos hablar, te llamo. Intenté acercarme. Por favor, solo dime qué hice. Dame la oportunidad de arreglarlo. Ella retrocedió como si fuera venenoso. No puedes arreglarlo. Lo que hiciste no tiene arreglo. Solo vete. Y cerró la puerta de nuevo. Conduje hasta un hotel barato en las afueras de la ciudad. El tipo de lugar donde pagas en efectivo y nadie hace preguntas. Me senté en la cama dura, en esa habitación que olía a desinfectante y desesperación, y traté de entender mi vida. 15 años reducidos a esto. Echado de mi propia casa por un crimen que no entendía. Durante 3 días, viví en ese hotel. Isabella no llamaba. Mis mensajes quedaban sin respuesta. Finalmente, al 4.º día, recibí un mensaje suyo: podemos hablar. Ven mañana a las 3. Solo tú. Había esperanza en mi pecho. Tal vez podríamos solucionar esto. Tal vez ella me explicaría todo y encontraríamos la forma de seguir adelante. Qué ingenuo era todavía. Llegué a casa exactamente a las 3. Isabella me esperaba en la sala, sentada con la espalda recta, las manos cruzadas sobre el regazo. Daniela estaba a su lado. Por supuesto, nunca podíamos tener una conversación sin la presencia de su madre. Siéntate, Oscar. Me senté frente a ellas, sintiéndome como un acusado frente a un tribunal. Isabella respiró profundo. He estado pensando mucho estos días. Sobre nosotros. Sobre nuestro matrimonio. Y creo que llegó el momento de ser honestos. Mi estómago se apretó. ¿Honesto sobre qué? Ella me miró directo a los ojos. Esto no funciona, Oscar. No ha funcionado en años. Ambos lo sabemos. Las palabras me golpearon como piedras. Sabía que nuestro matrimonio estaba muerto, pero escucharlo dicho en voz alta era diferente. Isabella, podemos intentarlo. Terapia, lo que sea. Daniela me interrumpió. Oscar, por favor. Ten un poco de dignidad. Mi hija está siendo amable contigo. No la hagas arrepentirse. Isabella continuó. Quiero el divorcio. Y para que esto sea civilizado, necesito que firmes algunos papeles. Es una división justa de bienes. Sacó una carpeta del sofá y me la entregó. Mi abogado ya lo preparó todo. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Mientras leía, sentía que el suelo desaparecía bajo mis pies. Según aquellos documentos, yo me quedaba prácticamente con nada. La casa era de ella, eso ya lo sabía. Pero también se quedaría con los ahorros de nuestra cuenta conjunta, con el coche que yo pagué, con las inversiones que hicimos juntos. A mí me tocarían $15,000 y mis pertenencias personales. Eso era todo. 15 años de matrimonio reducidos a $15,000. Isabella, esto no es justo. Yo también contribuía a estos ahorros. También pagué cuentas todos estos años. Ella suspiró, como si estuviera lidiando con un niño difícil. Oscar, tú ganabas mucho menos que yo. Hagamos cuentas reales. La mayor parte del dinero vino de mi trabajo y de las inversiones que mamá me ayudó a hacer. Estoy siendo generosa dejándote algo. Daniela asintió. Muy generosa. Podrías irte sin nada, considerando tu comportamiento reciente. Ahí estaba otra vez. Esa acusación vaga sobre algo que supuestamente hice mal. ¿Qué comportamiento? Todavía no me han dicho qué hice. Isabella cerró los ojos, como si mi voz le causara dolor físico. El reloj, Oscar. Dejar que Iván tomara el reloj fue la gota que derramó el vaso. Demostró que no respetas nada de lo que hago por ti. Te di un regalo carísimo, algo significativo, y a la hora lo regalaste como si no valiera nada. Me quedé boquiabierto. Yo no lo regalé. Iván lo tomó prestado. Dijo que me lo devolvería. ¿Cómo iba a saber qué causaría este desastre? Daniela se levantó. Esto es inútil, Isabella. Él nunca va a entender. Haz que firme los papeles y terminemos con esto. Isabella se puso de pie también. Tienes una semana para pensarlo, Oscar. Firma voluntariamente y esto termina rápido y sin dolor. O podemos hacerlo por la vía difícil. Tú decides. Y ambas salieron de la sala, dejándome solo con esos documentos que destruían mi vida. Me quedé ahí,
leyendo y releyendo las páginas, buscando alguna salida. No había ninguna. Todo estaba redactado de manera que parecía legal, justo, razonable. Pero yo sabía que estaba siendo despojado de todo. Y lo peor era que todavía no entendía por qué. ¿Realmente todo esto era por prestarle un reloj a Iván? Volví al hotel con los documentos del divorcio que mandóme las manos. Esa noche no dormí. Leí cada línea una y otra vez, tratando de encontrar algún error legal, alguna cláusula abusiva que pudiera usar para defenderme. Pero estaba redactado por profesionales. Todo sonaba razonable en papel. Isabella ganaba más que yo, la casa era herencia de su familia, las inversiones las manejó su madre. En el papel, yo era solo un esposo mantenido que debería estar agradecido de recibir algo. Pero 15 años no podían valer solo $15,000. No podían reducirse a nada. Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca había hecho. Llamé a un abogado. Encontré uno barato en internet, un tipo llamado Gilberto que trabajaba desde una oficina pequeña en el centro. Le expliqué mi situación por teléfono. Él escuchó en silencio y después dijo, venga mañana con todos los documentos. Necesito verlo todo. Había esperanza en su voz. Eso me hizo sentir mejor, aunque fuera solo un poco. La reunión con Gilberto duró 2 horas. Revisó cada papel que Isabella me había dado, tomó notas, hizo preguntas sobre nuestras finanzas. Finalmente, se recostó en su silla y me miró con algo parecido a la lástima. Oscar, legalmente hablando, tu esposa tiene razón en varios puntos. La casa es herencia, eso no se toca. Pero los ahorros conjuntos, las inversiones, el coche, ahí podemos pelear. Esto no es una división justa. Podría conseguirte al menos $70,000 si vamos a corte. Sentí un pequeño alivio. Entonces puedo pelear esto. Gilberto asintió. Puedes. Pero te va a costar. Necesito un anticipo de $5,000 para empezar. Y el proceso puede tomar meses, tal vez un año. ¿Estás preparado para eso? $5,000. Yo tenía $8,000 en mi cuenta personal. Si le pagaba al abogado, me quedaría con casi nada para vivir mientras duraba el proceso. Pero si firmaba los documentos de Isabella, al menos tendría $15,000 para empezar de nuevo. Era una trampa perfecta. Pelear por lo que era mío significaba quedarme sin nada durante la batalla. Aceptar la derrota me daba un poco más de dinero inmediato. Déjeme pensarlo, le dije a Gilberto. Él asintió, comprendiendo mi dilema. No tarde mucho. Mientras más rápido actuemos, mejor posición tendremos. Salí de su oficina sintiéndome más perdido que nunca. Caminé por la ciudad sin rumbo, tratando de decidir qué hacer. Fue entonces cuando vi a Iván. Estaba saliendo de un restaurante caro con una mujer joven que no conocía. Reían. Él pagó la cuenta con una tarjeta de crédito, dejó una propina generosa, y subieron a un coche nuevo. Un Mercedes plateado que nunca antes había visto. Algo en mi pecho se apretó. Iván, que supuestamente no trabajaba, que siempre estaba pidiendo dinero prestado, tenía un coche nuevo y pagaba cenas caras. ¿Desde cuándo? Empecé a prestar atención. A notar cosas que antes ignoraba. Durante los siguientes días, mientras Isabella me daba el ultimátum de firmar, yo observaba. Observaba cómo Iván llegaba tarde a casa, cómo hablaba en voz baja por teléfono y colgaba cuando yo entraba a la habitación. Observaba cómo Isabella y Daniela tenían reuniones cerradas en el estudio, reuniones de las que salían calladas y tensas. Observaba cómo, cuando yo llegaba a recoger más ropa, todos dejaban de hablar abruptamente. Había algo más pasando. Algo que iba más allá del divorcio. Una tarde, mientras Isabella estaba en el trabajo y Daniela había salido, volví a casa con la excusa de buscar unos documentos personales. La casa estaba vacía. O eso creí. Escuché voces viniendo del estudio. Me acerqué en silencio. La puerta estaba entreabierta. Iván estaba adentro, hablando por teléfono. No, ya te dije que el problema está resuelto. El reloj está de vuelta donde debe estar. Nadie sospecha nada. Pausa. Sí, el idiota de Oscar casi lo arruina todo, pero Isabella lo manejó bien. En una semana estará fuera de la casa y podemos seguir adelante. Otra pausa. Confía en mí. Todo va según el plan. Mi corazón latía tan fuerte que temí que me escuchara. Me alejé en silencio, salí de la casa, subí a mi coche y conduje sin saber a dónde ir. Las palabras de Iván daban vueltas en mi cabeza. El reloj está de vuelta donde debe estar.
Nadie sospecha nada. Todo va según el plan. ¿Qué plan? ¿Qué tenía que ver el reloj con todo esto? ¿Y por qué mi salida de la casa era parte de ese plan? Por primera vez en semanas, sentí algo diferente a la desesperación. Sentí rabia. Rabia de verdad. Me habían tratado como basura durante años, y yo lo había aceptado. Había agachado la cabeza, había tragado humillaciones, había sido el buen Oscar que no causaba problemas. Pero esto era diferente. Esto no era solo desprecio casual. Esto era un plan. Me estaban usando para algo, manipulando para lograr algo que yo no entendía. Y el reloj era la clave. Esa noche, en mi habitación de hotel, tomé una decisión. No iba a firmar los papeles. No todavía. Primero iba a averiguar qué estaba pasando realmente. Si iba a perder todo, al menos sabría por qué. Al menos entendería la verdad. Empecé mi investigación de la única forma que sabía. Revisé nuestros estados de cuenta bancarios online. Isabella había sacado $35,000 3 días antes de nuestro aniversario. La descripción decía Joyería Martínez. Ese era el precio del reloj. Hasta ahí, todo normal. Pero después encontré otra transacción extraña. 2 semanas antes del aniversario, Isabella había transferido $50,000 a una cuenta que no reconocí. La titular era una empresa, Servicios Profesionales GP. Busqué en internet. Nada. No había información sobre esa empresa. No tenía sitio web, no aparecía en registros públicos. Era una fantasma. Seguí buscando. Encontré más transferencias. Pequeñas, de $2,000 o $3,000, todas hacia la misma empresa fantasma. En total, durante los últimos 6 meses, Isabella había sacado casi $120,000 de nuestra cuenta conjunta y los había enviado a esa empresa misteriosa. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Porque nunca revisaba las cuentas. Porque confiaba ciegamente. Porque era un idiota. Llamé al banco. Necesito información sobre una empresa que aparece en nuestros movimientos. La empleada fue amable pero firme. Señor, solo puedo darle información sobre las transacciones, no sobre terceros. Si quiere saber sobre esa empresa, tendría que contactarla directamente. Colgué, frustrado. Intenté buscar de otra forma. Revisé los correos de Isabella. Ella había cambiado la contraseña. Intenté con su computadora portátil que a veces dejaba en casa. También tenía nueva contraseña. Todo estaba cerrado. Protegido. Como si supieran que yo podría empezar a buscar. Entonces recordé algo. Iván tenía un problema. Era descuidado. Siempre dejaba cosas tiradas. Nunca limpiaba su rastro. Si había información, estaría en su habitación. Esa noche, esperé hasta las 2 de la mañana. Sabía que Iván salía los viernes y regresaba de madrugada, completamente borracho. Entré a la casa con mi llave, que afortunadamente todavía funcionaba. Subí a la habitación de Iván. Estaba desordenada como siempre. Ropa en el suelo, botellas vacías, papeles por todas partes. Busqué rápido pero metódicamente. En su escritorio encontré recibos de restaurantes caros, bares, tiendas de ropa de lujo. Gastos que no concordaban con alguien sin trabajo. Después encontré algo interesante. Un contrato impreso. Lo leí con el corazón acelerado. Era un contrato de compra de una propiedad comercial en el centro. Valor, $200,000. Comprador, Iván Méndez. Fecha de firma, 3 meses atrás. Iván había comprado un local comercial. Con dinero que supuestamente no tenía. Tomé fotos del contrato con mi teléfono, las manos temblándome tanto que tuve que intentarlo 3 veces para que salieran nítidas. $200,000. Iván había comprado un local comercial por $200,000. El mismo Iván que 2 meses atrás le había pedido a Isabella $3,000 prestados porque supuestamente no tenía para pagar su renta. El mismo Iván que vivía en nuestra casa sin pagar un centavo, comiendo nuestra comida, usando nuestros servicios, porque según él estaba pasando por un mal momento económico. Seguí buscando en su escritorio. Encontré más papeles. Extractos bancarios de una cuenta que no conocía. Depósitos regulares de $10, $15, $20,000. Algunos venían de Servicios Profesionales GP. Esa empresa fantasma otra vez. Otros venían de cuentas personales. Una de ellas era de Isabella. Mi esposa le estaba dando dinero a su hermano. Mucho dinero. Y él lo estaba usando para comprar propiedades,
para vivir una vida de lujo, mientras me hacían creer que era un fracasado sin un peso. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No era la resignación amarga de años de humillación. Era furia pura, cristalina. Tomé fotos de todo, de cada papel, cada extracto, cada recibo. Guardé las evidencias en mi teléfono y salí de esa habitación sintiéndome como un ladrón en mi propia casa, pero también sintiéndome poderoso. Por primera vez en años, yo sabía algo que ellos no querían que supiera. Volví al hotel y pasé el resto de la noche organizando la información. Había un patrón claro. Durante los últimos 6 meses, Isabella había estado transfiriendo dinero a esa empresa fantasma. Esa empresa, a su vez, le daba dinero a Iván. Iván usaba ese dinero para inversiones y gastos personales. Pero ¿por qué hacer todo tan complicado? ¿Por qué no simplemente darle el dinero directamente? A menos que estuvieran tratando de ocultar algo. A menos que ese dinero no fuera legal. La pieza que faltaba era el reloj. Ese maldito reloj que había desatado todo este infierno. Isabella me lo dio. Yo se lo presté a Iván. Ella entró en pánico. Iván lo devolvió. Y ahora, según su propia conversación telefónica, el reloj está de vuelta donde debe estar. ¿Dónde? ¿En mi muñeca? No. Yo nunca lo recuperé. Iván dijo que lo devolvió, pero nunca me lo dio. Entonces, ¿dónde estaba ese reloj ahora? Y más importante, ¿qué hacía ese reloj que era tan crucial para su plan? Al día siguiente era lunes. Decidí hacer algo arriesgado. Llamé a la joyería donde Isabella compró el reloj. Buenos días, habla Óscar Méndez. Mi esposa Isabella compró un reloj Patek Philippe hace unas semanas y tengo algunas preguntas sobre la garantía. La vendedora fue amable. Por supuesto, señor. Déjeme revisar la compra. ¿Tiene el número de serie del reloj? Mierda. No lo tenía. No lo tengo a mano, pero la compra fue el 23 del mes pasado, a nombre de Isabella Méndez. Escuché tecleo de computadora. Sí, aquí está. Un Patek Philippe Nautilus. Hermosa pieza. ¿En qué puedo ayudarle? Improvisé. Necesito saber si el reloj tenía alguna característica especial. Mi esposa mencionó algo sobre un servicio adicional que ustedes ofrecen. Pausa. ¿Se refiere al servicio de grabado personalizado? Sí, la señora Méndez solicitó un grabado en la parte posterior. Mi corazón se aceleró. Exacto, ese. ¿Podría decirme qué decía el grabado? Es que quiero asegurarme de que quedó bien. Más tecleo. Dice, para Óscar, con amor eterno. Isabella. Muy romántico. Terminé la llamada con una excusa torpe y me quedé mirando el teléfono. Un grabado. Isabella había pagado extra por un grabado personalizado en un reloj de $30,000. Un reloj que me dio en nuestro aniversario después de años de indiferencia. Un reloj que provocó un colapso total cuando Iván se lo llevó. ¿Por qué? El grabado hacía que el reloj fuera claramente mío. Personalizado. Único. No podía ser vendido fácilmente ni confundido con el de otra persona. Era un reloj que gritaba: "Este pertenece a Óscar Méndez". Pero ¿para qué necesitaban que fuera tan obvio? Entonces una idea horrible comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si el reloj no era un regalo? ¿Y si era evidencia? Evidencia de que Isabella era una esposa amorosa y generosa. Evidencia de que me valoraba. Evidencia que podrían usar en el divorcio para demostrar que ella había intentado salvar el matrimonio mientras yo era un desagradecido. Pero eso no explicaba el pánico cuando Iván lo tomó. No explicaba por qué necesitaban que el reloj estuviera de vuelta donde debe estar. Necesitaba hablar con alguien que entendiera cosas que yo no entendía. Alguien que pudiera ver el panorama completo. Recordé que Gilberto, mi abogado, había mencionado que trabajaba con investigadores privados ocasionalmente. Lo llamé. Gilberto, necesito un favor diferente. Necesito que me recomiende a alguien que pueda investigar una empresa. Y también necesito saber si hay alguna forma de rastrear qué hace un reloj de lujo además de dar la hora. Él se quedó callado un momento. Óscar, ¿en qué te metiste? Le conté todo. Las transferencias misteriosas, la empresa fantasma, los gastos de Iván, el reloj, el pánico de Isabella. Todo. Cuando terminé, Gilberto suspiró. Esto suena más grande que un simple divorcio. Suena a fraude. Tal vez lavado de dinero. No soy experto en eso, pero conozco a alguien que sí.
Se llama Mariana. Es investigadora privada y antes trabajó en delitos financieros. Si alguien puede ayudarte a entender qué está pasando, es ella. Me dio su número. La llamé inmediatamente. Mariana tenía una voz firme, profesional. Señor Méndez, Gilberto me puso al tanto de su situación. Necesito que nos veamos en persona. Traiga todas las evidencias que tenga. Fotos, documentos, todo. Nos encontramos esa tarde en una cafetería discreta. Mariana era una mujer de unos 40 años, con mirada inteligente y modales directos. Le mostré las fotos en mi teléfono. Ella las revisó en silencio, tomando notas. Cuando llegamos a las transferencias hacia servicios profesionales GP, sus ojos se entrecerraron. Esta empresa, déjame investigarla. Sacó su laptop y empezó a teclear. Después de 10 minutos, levantó la vista. Es una empresa pantalla, registrada en Delaware, sin empleados, sin oficinas físicas. Se usa típicamente para mover dinero sin dejar rastro claro. No es ilegal tener una, pero la forma en que la están usando levanta muchas banderas rojas. ¿Crees que están lavando dinero?, pregunté. Mariana se encogió de hombros. Posiblemente. O están ocultando ingresos para evadir impuestos. O están moviendo fondos que no deberían moverse. Sin más información, no puedo estar segura. Pero definitivamente están escondiendo algo. Después le hablé del reloj. Ella escuchó con atención y cuando mencioné el pánico de Isabella, se inclinó hacia adelante. Oscar, ¿alguna vez escuchaste hablar de rastreadores GPS en objetos de lujo? Negué con la cabeza. Ella continuó, algunas personas instalan rastreadores GPS miniatura en objetos valiosos. Relojes, carteras, joyas. Para prevenir robos. Pero también se pueden usar para otras cosas. Para rastrear movimientos de personas. Para crear coartadas. Para demostrar que alguien estuvo en cierto lugar a cierta hora. Mi sangre se heló. ¿Crees que el reloj tiene un rastreador? Mariana asintió lentamente. Explicaría muchas cosas. Explicaría por qué era tan importante que tú lo llevaras puesto. ¿Por qué entraron en pánico cuando Iván se lo llevó? Si el reloj tenía un rastreador y estaba registrando tus movimientos, pero de repente empezó a registrar los movimientos de Iván, todo su plan se arruinaba. Me quedé sin aire. ¿Qué plan? Mariana me miró con algo parecido a la compasión. Oscar, creo que te estaban preparando para ser el chivo expiatorio de algo. No sé de qué todavía. Pero ese reloj iba a demostrar dónde estabas en ciertos momentos. Y mi teoría es que necesitaban que estuvieras en lugares específicos. O que pareciera que estabas en lugares específicos. Las palabras de Mariana resonaron en mi cabeza durante horas después de nuestra reunión. Un chivo expiatorio. Me estaban preparando para culparme de algo. ¿Pero de qué? ¿Qué habían planeado que requería rastrear mis movimientos con un reloj de $30,000? Mariana me había dado instrucciones claras. No confrontes a nadie todavía. No les dejes saber que sospechas algo. Sigue actuando como el Oscar sumiso de siempre. Mientras tanto, yo voy a investigar esa empresa fantasma y ver si puedo encontrar conexiones con algo ilegal. Y Oscar, ten mucho cuidado. Si realmente están planeando incriminarte en algo serio, podrían ser peligrosos. Volví a fingir. A ser el esposo derrotado que estaba considerando firmar los papeles del divorcio. Isabella me llamó 2 días después. Su voz sonaba más suave, casi amable. Oscar, sé que esto ha sido difícil para ti, para ambos. Pero creo que lo mejor es terminar esto rápido. Sin abogados costosos, sin peleas. Firma los papeles y ambos podemos seguir adelante con nuestras vidas. Yo actué mi papel perfectamente. Tienes razón, Isabella. Ya estoy cansado de pelear. Solo necesito unos días más para procesarlo todo. ¿Te parece bien? Escuché el alivio en su voz. Por supuesto, tómate tu tiempo. Pero no demasiado, ¿sí? Mientras esperaba noticias de Mariana, decidí observar más de cerca a mi familia política. Empecé a pasar por la casa en momentos aleatorios, siempre con excusas. Olvidé unos documentos. Necesito recoger más ropa. Vine por mi laptop vieja. Daniela me miraba con desconfianza, pero no podía negarme la entrada. Técnicamente todavía era mi casa hasta que firmara el divorcio. Durante esas visitas, notaba cosas. Conversaciones que terminaban abruptamente cuando yo aparecía.
Miradas nerviosas entre Isabella e Iván. Daniela haciendo llamadas telefónicas y saliendo al jardín para que no la escuchara. Una tarde, mientras supuestamente buscaba papeles en el estudio, encontré algo interesante. Un calendario de escritorio que Daniela había dejado abierto. Había fechas marcadas con círculos rojos. Algunas tenían anotaciones crípticas: IP 15, reunión GC, transferencia final. La fecha más importante estaba marcada con 3 círculos rojos y una estrella. Era dentro de 5 días. La anotación decía: día de, todo listo. Tomé una foto rápida del calendario y salí del estudio antes de que alguien me descubriera. Esa noche, Mariana me llamó. Oscar, encontré algo. Servicios Profesionales GP está vinculada a otra empresa, Grupo Constructor Industrial. Y esa empresa ha estado involucrada en algo muy interesante. Hay una investigación federal abierta sobre malversación de fondos en un proyecto de construcción del gobierno. Estamos hablando de millones de dólares que desaparecieron de las arcas públicas. Grupo Constructor Industrial es una de las empresas bajo investigación. Mi mente trabajaba rápido. ¿Y qué tiene que ver Iván con eso? Mariana continuó: eso es lo que estoy tratando de averiguar. Pero encontré algo más. Tu suegra, Daniela, era socia minoritaria de Grupo Constructor Industrial hace 3 años. Vendió sus acciones justo antes de que comenzara la investigación. Muy conveniente. Todo empezaba a tener sentido de una forma retorcida. Daniela había estado involucrada en una empresa corrupta. Había vendido sus acciones antes de que explotara el escándalo. Pero tal vez no había salido completamente limpia. Tal vez había dinero sucio que necesitaba lavar. Dinero que estaba moviendo a través de empresas fantasma, de Isabella, de Iván. Mariana, ¿crees que están usando las cuentas de Isabella para lavar dinero robado? Ella hizo una pausa. Es una posibilidad. Pero hay algo más. Encontré registros de que Grupo Constructor Industrial tenía una oficina administrativa. ¿Adivina dónde? No tuve que adivinar. En el local comercial que Iván compró. Mariana confirmó. Exacto. Iván compró el edificio donde funcionaba la oficina de la empresa corrupta. Y lo compró 3 semanas antes de que los federales ejecutaran una orden de registro en ese lugar. Mi cabeza daba vueltas. Compraron el edificio para controlar lo que los investigadores encontrarían. Para limpiar evidencia. Mariana agregó, o para reclamar que cualquier documento incriminatorio encontrado allí era de los dueños anteriores, no de ellos. Es una táctica común. Pero Oscar, aquí viene la parte que te va a interesar. Revisé los registros públicos de la compra. ¿Sabes quién firmó como testigo en la escritura de propiedad? Mi corazón se detuvo. ¿Quién? La respuesta de Mariana me dejó helado. Tú. Tu firma aparece en los documentos notariales como testigo de la transacción. Imposible. Yo nunca firmé nada relacionado con una compra de propiedad de Iván. Nunca estuve en una notaría con él. Nunca fui testigo de nada. Mariana, eso es una falsificación. Yo nunca firmé eso. Ella respondió con calma, lo sé, pero tu firma está ahí. Y a menos que puedas probar que es falsa, que estabas en otro lugar cuando supuestamente firmaste, o que alguien falsificó tu firma, legalmente ese documento te vincula a la transacción. Ahí estaba el plan. Me estaban involucrando en sus crímenes. Falsificando mi firma en documentos. Probablemente planeaban hacer lo mismo con otros papeles. Y si la investigación federal llegaba hasta ellos, yo sería el culpable perfecto. El esposo tonto que firmaba cosas sin leer. El hombre sin poder en la familia que podían sacrificar sin problemas. Mariana, necesito ese documento original. Necesito prueba de que mi firma es falsa. Ella contestó, ya pedí una copia certificada. Llegará en 2 días. Pero Oscar, esto es grave. Estamos hablando de fraude federal. Si esto sale a la luz y ellos logran convencer a las autoridades de que tú estabas involucrado, podrías ir a prisión. Años de prisión. El miedo me atravesó como un cuchillo. Prisión. Por crímenes que no cometí. Por firmas que no hice. Por planes que no conocía. Y de repente, el reloj cobró un sentido completamente nuevo. El reloj, dije en voz alta. El reloj con el rastreador GPS. Necesitaban crear una coartada. O eliminar una. Si podían rastrear mis movimientos, podían demostrar que yo estaba en ciertos lugares en ciertos momentos.
lugares relacionados con sus transacciones ilegales. Mariana completó mi pensamiento. O podían editar los datos del rastreador para que pareciera que estabas en lugares donde no estabas. Tecnología de rastreo GPS puede ser manipulada si sabes cómo hacerlo. Podían crear una narrativa completa de tus movimientos. Una narrativa falsa que te incriminara. Por eso el pánico cuando Iván tomó el reloj. Si Iván llevaba puesto el reloj durante momentos cruciales de sus operaciones ilegales, el rastreador registraría sus movimientos, no los míos. La evidencia los incriminaría a ellos en lugar de protegerlos. Todo su plan meticuloso se destruiría por un simple préstamo casual. ¿Qué hago ahora?, pregunté, sintiendo el peso de todo esto aplastándome. Mariana pensó un momento. Primero, necesitamos recuperar ese reloj. Necesitamos prueba física del rastreador. Segundo, necesitamos copias de todos los documentos donde falsificaron tu firma. Tercero, necesitamos entender qué van a hacer en esa fecha marcada en el calendario, el día de algo va a pasar en 5 días, algo importante. Y tengo la sensación de que ese algo iba a ser el momento donde tú caerías como el villano perfecto de su historia. Pasé los siguientes 2 días en agonía, tratando de actuar normal mientras mi mundo se desmoronaba. Isabella me invitó a cenar. Para hablar civilizadamente, dijo. Acepté. Necesitaba mantener las apariencias. La cena fue en la casa, solo nosotros dos. Daniela e Iván convenientemente habían salido. Isabella cocinó pasta, mi plato favorito. Algo que no hacía desde los primeros años de nuestro matrimonio. Comimos en un silencio incómodo. Ella intentaba ser encantadora, sonreír, hacer conversación ligera. Yo seguía el juego, pero por dentro estaba calculando cada palabra. Oscar, dijo finalmente, tomando mi mano sobre la mesa. Sé que te he tratado mal estos últimos años. Lo sé y lo lamento. Pero necesito que entiendas que el divorcio es lo mejor para ambos. Tú mereces ser feliz. Mereces a alguien que te valore. Sus palabras sonaban bonitas, casi sinceras. Pero yo ya no era el Oscar ingenuo que creía todo lo que ella decía. ¿Dónde está el reloj, Isabella? La pregunta salió antes de que pudiera detenerme. Ella parpadeó, confundida. ¿Qué? Intenté sonar casual. El reloj que me regalaste. Iván dijo que lo devolvió, pero nunca me lo dio. Me gustaría quedármelo. Después de todo, era un regalo de aniversario. Isabella se puso tensa. Pude ver cómo su mandíbula se apretaba, cómo sus dedos se crispaban alrededor del tenedor. El reloj está guardado. A salvo. Su tono era cortante, defensivo. ¿Por qué guardado? Es mío, ¿no? Me lo regalaste. Ella se levantó de la mesa bruscamente. Oscar, después del numerito que hiciste prestándoselo a Iván como si fuera un juguete barato, decidí guardarlo hasta que madures un poco. Cuando firmes el divorcio y demuestres que puedes ser responsable, te lo daré. Me quedé mirándola, viendo la máscara de la esposa civilizada resquebrajarse. Es un reloj de $30,000 con mi nombre grabado en él, Isabella. No puedes simplemente quedártelo. Ella se dio vuelta, furiosa. Puedo hacer lo que quiera. Yo lo compré. Técnicamente sigue siendo mío hasta que tú lo aceptes formalmente como propiedad, y como nunca firmaste un recibo de regalo, legalmente puedo reclamarlo. Estaba improvisando, inventando justificaciones legales absurdas. Pero lo que me confirmó fue que ella no pensaba devolverme ese reloj bajo ninguna circunstancia. Está bien, dije, levantando las manos en rendición falsa. Olvídalo. No vale la pena pelear por un reloj. Ella se relajó visiblemente. Me alegra que seas razonable. Ahora, hablemos de los papeles. ¿Cuándo vas a firmar? Le dije que en unos días. Que solo necesitaba arreglar unas cosas primero. Ella pareció satisfecha. La cena terminó poco después. Mientras me iba, la vi sacar su teléfono y marcar rápidamente. Escuché fragmentos de su conversación desde el pasillo. Ya casi está listo. Sí, firmará pronto. No, no sospecha nada, todo según lo planeado. Al día siguiente, Mariana me citó en su oficina. Tenía noticias. Conseguí el documento de la compra del local comercial. Tu firma definitivamente es falsa. Contraté a un experto en grafología y confirmó que aunque se parece superficialmente a tu firma real, hay inconsistencias claras en la presión del trazo y en ciertos rasgos. Alguien practicó tu firma y la replicó bastante bien, pero no perfectamente. Me mostró el análisis. Efectivamente,
Mi supuesta firma tenía pequeñas diferencias con mi firma real. Esto es evidencia, continué. Esto prueba que falsificaron mi firma. Mariana asintió. Sí, pero no es suficiente por sí solo. Necesitamos más. Necesitamos demostrar un patrón. Y necesitamos entender qué va a pasar en 2 días. El día D se acercaba. Yo había visto en el calendario de Daniela que la fecha estaba marcada para el día siguiente. Algo importante iba a suceder y yo necesitaba saber qué. Mariana había conseguido información adicional. La investigación federal sobre Grupo Constructor Industrial está a punto de cerrarse. Hay rumores de que van a presentar cargos formales contra varios ejecutivos la próxima semana. Si tu familia política tiene algo que esconder, ahora es cuando van a hacer su último movimiento para cubrirse. Eso explicaba la urgencia. Por eso Isabella presionaba tanto para que yo firmara el divorcio rápido. Por eso necesitaban que ese reloj estuviera en su poder. Por eso el día D era crucial. Mariana, necesito entrar a la casa mañana. Necesito encontrar ese reloj y necesito ver qué van a hacer. Ella me miró seria. Oscar, eso es peligroso. Si te descubren husmeando, podrían acelerar sus planes. O peor, podrían hacerte daño. Yo negué con la cabeza. No tengo opción. Si no descubro que están planeando, voy a terminar en prisión por crímenes que no cometí. Prefiero arriesgarme ahora. Mariana suspiró. Está bien. Pero no vas solo. Voy a estar afuera, en un coche, monitoreando. Y llevas tu teléfono conectado conmigo todo el tiempo. Si algo sale mal, llamo a la policía inmediatamente. El día siguiente amaneció nublado y frío. Día de llamé a Isabella temprano. Necesito pasar a recoger unos libros que dejé en el estudio. ¿Puedo ir esta tarde? Ella dudó. Hoy no es buen día, Oscar. Tenemos asuntos familiares que atender. Perfecto. Eso confirmaba que algo iba a pasar. Por favor, solo serán 10 minutos. Prometo no molestar. Finalmente aceptó, pero puso una condición. Ven a las 2. Y solo 10 minutos, Oscar. Tenemos cosas importantes que hacer a las 3. A las 2 en punto llegué a la casa. Mariana estaba estacionada media cuadra más abajo, con su laptop abierta y mi teléfono conectado a una llamada silenciosa en su línea. Podía escuchar todo lo que yo escuchaba. Entré. La casa estaba extrañamente silenciosa. Isabella me recibió en la puerta, ansiosa. Rápido, Oscar. Toma tus libros y vete. Subí al estudio, pero mis ojos estaban en todas partes, buscando pistas. En la mesa del comedor vi maletines de cuero. Documentos apilados. Daniela e Iván estaban en la cocina, hablando en voz baja. Me acerqué silenciosamente, fingiendo buscar algo en el librero del pasillo. A las 3 llega el contacto, decía Daniela. Tiene los documentos finales. Una vez que Oscar firme el divorcio, transferimos todo a las cuentas offshore y cerramos servicios profesionales GP. Para cuando los federales rastreen el dinero, ya estará fuera de su alcance. Iván respondió, ¿y si Oscar no firma? Daniela rió fríamente. Firmará. Isabella lo tiene comiendo de su mano. Y si se niega, tenemos plan B. Los documentos con su firma ya están listos. Podemos presentarlos como evidencia de que él era el cerebro detrás de todo. El esposo resentido que robó fondos de la empresa de su suegra. Tenemos el rastreo del reloj mostrando que estuvo en la oficina de Grupo Constructor en fechas clave. Tenemos transferencias que aparentemente salieron de cuentas controladas por él. Todo está preparado. Mi sangre se heló. Plan B. Si yo no cooperaba, me incriminarían de todas formas. Me convertirían en el villano de una historia completamente fabricada. Isabella apareció detrás de mí. ¿Encontraste tus libros? Di un salto. Sí, aquí están. Tomé 2 libros al azar del estante. Ella me observaba con ojos fríos. Entonces vete. Ya. Había algo diferente en ella. Una dureza que no había visto antes. Como si finalmente hubiera dejado caer toda pretensión de amabilidad. Bajé las escaleras rápido. Cuando pasé junto a la sala, vi algo que me hizo detenerme. Sobre el sofá, parcialmente escondida bajo un cojín, estaba una caja pequeña. La caja del reloj. La reconocí inmediatamente. Mi corazón latía descontrolado. El reloj estaba ahí. En la casa. Probablemente en esa caja. Miré hacia atrás.
Isabella había subido al segundo piso. Daniela e Iván seguían en la cocina. Tenía segundos. Solo segundos. Me acerqué al sofá, levanté el cojín. La caja estaba vacía. Maldición. Busqué alrededor desesperadamente. Entonces lo vi. En la mesa de centro, debajo de unas revistas. El reloj. Brillando con ese brillo caro e inconfundible. Lo tomé. Lo sostuve en mi mano. Era pesado, real. Di vuelta para salir y me encontré cara a cara con Iván. Él miró el reloj en mi mano. Después me miró a mí. Óscar, ¿qué haces? Intenté sonar casual. Es mi reloj. Me lo llevo. Iván sonrió. Esa sonrisa cruel que había visto 1000 veces. Ese reloj se queda aquí. Déjalo en la mesa y vete antes de que llame a Isabella. No me moví. Por primera vez en 15 años, no me moví. No cedí. No agaché la cabeza. No. Es mío. Me voy con él. La sonrisa de Iván desapareció. Dame el maldito reloj, Óscar. ¿Qué pasa aquí? Daniela apareció desde la cocina. Vio el reloj en mi mano y su rostro se transformó en furia pura. ¿Cómo te atreves? Deja eso ahora mismo. Isabella bajó corriendo las escaleras. Óscar, suelta ese reloj. Los tres me rodeaban, bloqueando la salida, exigiendo que devolviera el reloj. Y en ese momento, vi el miedo en sus ojos. Miedo real. Porque ese reloj era la pieza central de su plan. Sin él, sin el rastreo manipulado, sin la evidencia fabricada de mis supuestos movimientos, su historia se caía. No, dije con voz firme. Este reloj es mío. Y me lo llevo. Iván dio un paso hacia mí, amenazante. Te lo voy a quitar por la fuerza si es necesario. Retrocedí, guardando el reloj en mi bolsillo. Inténtalo. Mariana está afuera. Si me tocas, ella llama a la policía. Isabella palideció. ¿Mariana? ¿Quién es Mariana? Sonreí. Una sonrisa amarga, triunfante. Mi investigadora privada. La que descubrió todo su sucio plan. Las empresas fantasma. El dinero lavado. Las firmas falsificadas. El rastreador GPS en este reloj. Todo. El silencio que siguió fue absoluto. Podía ver sus mentes trabajando, calculando, tratando de entender cuánto sabía yo realmente. Daniela recuperó la compostura primero. No tienes pruebas de nada. Estás inventando historias ridículas porque no puedes aceptar que tu matrimonio fracasó. Saqué mi teléfono. Tengo fotos de todos los documentos. Tengo análisis grafológicos de las firmas falsificadas. Tengo registros de las transferencias a servicios profesionales GP. Y ahora tengo el reloj. El reloj que van a tener que explicarle a los investigadores federales porque tiene un rastreador GPS instalado. Isabella dio un paso hacia mí, con las manos extendidas en un gesto que pretendía ser conciliador. Óscar, espera. Creo que hay un malentendido enorme aquí. Podemos hablar, podemos explicarte todo. No es lo que piensas. Pero su voz temblaba. Podía ver el pánico creciendo detrás de sus ojos. Sé exactamente lo que es, respondí. Me estaban preparando para ser su chivo expiatorio. Iban a culparme del fraude de Grupo Constructor Industrial. Por eso falsificaron mi firma en documentos. Por eso pusieron un rastreador en el reloj. Para crear evidencia falsa de que yo estuve involucrado en sus crímenes. Iván soltó una risa nerviosa. Estás paranoico, Óscar. Nadie te está inculpando de nada. Eres demasiado insignificante para algo así. Daniela lo silenció con una mirada. Ella era más inteligente que los otros dos. Sabía que hablar de más solo empeoraría las cosas. Óscar, si realmente crees que tienes evidencia de algo ilegal, llévala a las autoridades. Pero te advierto, acusar a tu familia de crímenes que no cometieron te va a explotar en la cara. Nosotros tenemos abogados. Buenos abogados. Abogados que te van a destrozar en corte. Apreté el reloj en mi bolsillo. Ustedes tienen abogados. Yo tengo la verdad. Veremos quién gana. Me di vuelta para irme. Isabella me bloqueó el camino. No puedes llevarte ese reloj. Es propiedad conyugal y estamos en proceso de divorcio. Técnicamente estás robando. La miré directamente a los ojos. El reloj tiene mi nombre grabado. Me lo diste como regalo de aniversario. Es mío.
Y si tanto quieres recuperarlo, explícale a un juez por qué tiene un rastreador GPS escondido dentro. La empujé suavemente a un lado y caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo físicamente, pero Isabella gritó detrás de mí: «Vas a arrepentirte de esto, Oscar. Te vamos a destruir. No tienes idea de con quién te estás metiendo». Salí de la casa, caminé rápido hacia el coche de Mariana. Ella arrancó antes de que yo cerrara completamente la puerta. «Lo escuché todo», dijo mientras conducía. «Oscar, acabas de declararles la guerra. Necesitamos movida rápido antes de que ellos se reorganicen». Asentí, todavía temblando de adrenalina. «¿Qué hacemos ahora?». Mariana ya tenía un plan. Primero, llevamos el reloj a un técnico que conozco. Necesitamos abrir ese reloj, encontrar el rastreador, documentarlo todo. Segundo, compilamos todas las evidencias en un paquete ordenado. Tercero, lo presentamos a las autoridades federales que están investigando a Grupo Constructor Industrial. El técnico se llamaba Julián. Trabajaba desde un pequeño taller en el centro, especializado en electrónica de precisión. Mariana le explicó la situación. Él tomó el reloj con cuidado reverencial. «Un Patek Philippe. Hermoso. Vamos a ver qué secreto se esconde». Durante la siguiente hora, Julián desarmó el reloj meticulosamente. Cada pieza era colocada sobre un paño blanco, fotografiada, catalogada. Finalmente, después de remover la esfera y examinar el mecanismo interno, encontró algo. «Aquí está». Sostuvo un chip diminuto con unas pinzas especiales. Rastreador GPS de última generación. Muy caro, muy preciso. Y mira esto. Conectó el chip a su computadora mediante un adaptador especializado. En la pantalla aparecieron datos. Muchísimos datos. Coordenadas GPS, fechas, horas. «Este rastreador ha estado registrando ubicaciones durante las últimas 3 semanas», explicó Julián. «Desde el día que el reloj fue activado hasta... Espera. Tecleo algunos comandos. Interesante. Los datos fueron modificados. Mira, aquí hay entradas que fueron editadas después de ser registradas. Alguien alteró la información original». Mariana se inclinó sobre la pantalla. «¿Puedes recuperar los datos originales?». Julián asintió. «Posiblemente. Dame unos minutos». Mientras Julián trabajaba, Mariana recibió una llamada. Habló en voz baja, pero pude escuchar fragmentos. «Sí, tenemos el dispositivo, confirmado. ¿Cuándo pueden recibirnos?». Colgó y me miró seria. «Tengo un contacto en la oficina del fiscal federal. Está dispuesto a escucharnos mañana temprano. Pero necesitamos llevar evidencia sólida. Este rastreador es clave, pero necesitamos más». Julián interrumpió. «Listo. Recuperé los datos originales. Y tienes razón, Mariana. Fueron modificados extensivamente». Nos mostró 2 conjuntos de datos lado a lado. Los datos originales mostraban las ubicaciones reales donde el reloj había estado. Mi casa, mi oficina, el supermercado, lugares normales. Los datos modificados mostraban algo completamente diferente. Según la versión alterada, yo había estado en la oficina de Grupo Constructor Industrial 5 veces en las últimas 3 semanas. Había visitado una cuenta bancaria offshore en las Islas Caimán. Había estado presente en reuniones con contratistas corruptos. Todo falso. Todo fabricado. Si hubieran presentado estos datos modificados a las autoridades, dijo Julián, habrían creado una narrativa perfecta de que tú eras el cerebro detrás del fraude. Sentí náuseas. Habían planeado cada detalle, cada ubicación falsa, cada fecha estratégica. Me habrían destruido completamente. Mariana imprimió todos los reportes. Con esto y los documentos de las firmas falsificadas, tenemos un caso sólido. Pero Oscar, necesito que entiendas algo. Una vez que presentemos esto a los federales, no hay vuelta atrás. Tu familia política va a enfrentar cargos criminales serios. Prisión. Años de prisión. ¿Estás preparado para eso? Pensé en Isabella. En los primeros años cuando todavía la amaba. En las cenas familiares cuando todavía creía que podíamos ser felices. Pensé en todas las humillaciones, todos los desprecios, todos los años que me trataron como basura. Pensé en cómo planearon fríamente destruir mi vida para salvar las suyas. Estoy preparado, dije. Ellos eligieron este camino. Yo solo me estoy defendiendo. Esa noche,
Mariana y yo trabajamos hasta tarde organizando toda la evidencia. Creamos una línea de tiempo detallada. Documentamos cada transferencia sospechosa. Incluimos el análisis grafológico de las firmas falsificadas. Añadimos el informe técnico del rastreador GPS con los datos originales y modificados. El paquete final era devastador. No dejaba lugar a dudas. A las 8 de la mañana siguiente, estábamos en la oficina del fiscal federal. El agente asignado a la investigación de Grupo Constructor Industrial se llamaba Roberto Salazar. Era un hombre de unos 40 años, con mirada inteligente y modales profesionales. Escuchó nuestra presentación en silencio. Revisó cada documento meticulosamente. Examinó el reloj y el rastreador. Después de 2 horas, se recostó en su silla. Señor Méndez, esto es extremadamente serio. Si lo que nos está mostrando es cierto, y todo indica que lo es, su familia política no solo ha estado lavando dinero de la malversación de Grupo Constructor Industrial, sino que también intentaron fabricar evidencia para incriminarlo a usted en crímenes federales. Eso es conspiración, fraude, falsificación de documentos, obstrucción de justicia. Estamos hablando de múltiples cargos con sentencias que podrían sumar décadas. Mariana intervino. Agente Salazar, también necesitamos considerar que ellos tenían algo planeado para hoy. Mencionaron un contacto que llegaría a las 3 de la tarde con documentos finales. Es posible que estén intentando mover los fondos a cuentas offshore en este momento. Salazar se puso de pie inmediatamente. Necesito hacer algunas llamadas. Si lo que dice es cierto, tenemos que actuar ahora. Salió de la oficina. Mariana me apretó la mano. Lo hiciste bien, Oscar. Sea lo que sea que pase ahora, hiciste lo correcto. 15 minutos después, Salazar regresó con otros 2 agentes. Señor Méndez, vamos a ejecutar órdenes de registro en su antigua residencia y en el local comercial que compró Iván Méndez. También vamos a congelar todas las cuentas bancarias asociadas con Isabella Méndez, Daniela Méndez e Iván Méndez. ¿Estaría dispuesto a acompañarnos como testigo? Asentí. Sí, quiero estar ahí. El convoy de vehículos federales llegó a mi antigua casa a las 2 de la tarde, 1 hora antes de la supuesta llegada del contacto. Salazar tocó la puerta con autoridad. Daniela abrió. Su rostro pasó de la sorpresa al terror en segundos cuando vio las identificaciones federales. Daniela Méndez, tenemos una orden de registro. Por favor, hágase a un lado. Los agentes entraron como una ola. Daniela gritó, no pueden entrar así. Necesito llamar a mi abogado. Salazar le mostró los documentos. Tiene derecho a llamar a su abogado. Pero la orden es válida y vamos a proceder. Isabella e Iván salieron de la sala. Cuando me vieron detrás de los agentes, sus rostros se llenaron de odio puro. Oscar, ¿qué hiciste? Isabella apenas podía hablar de la rabia. Trajiste a los federales a nuestra casa. ¿Cómo pudiste? Salazar interrumpió. Señora Méndez, su esposo presentó evidencia de actividades criminales. Tengo algunas preguntas para usted. Los agentes registraban metódicamente cada habitación. En el estudio encontraron los maletines que yo había visto el día anterior. Dentro había documentos. Muchos documentos. Contratos falsificados. Estados financieros alterados. Y algo más, pasaportes. 3 pasaportes con nombres falsos pero con las fotos de Isabella, Daniela e Iván. Salazar sostuvo los pasaportes falsos con guantes de látex. Pasaportes fraudulentos. Eso se suma a la lista de cargos. Planeaban huir del país. Daniela había recuperado algo de compostura. Se sentó en el sofá con la espalda recta, las manos cruzadas, como si estuviera en una reunión de negocios. No voy a decir nada sin mi abogado presente. Y les aconsejo que tampoco hablen, miró a Isabella e Iván con severidad. Isabella parecía estar al borde de un colapso. Sus manos temblaban. Seguía mirándome con esa mezcla de odio y desesperación. Oscar, por favor. Podemos arreglar esto. Tú no entiendes lo que está pasando. Diles que cometiste un error. Que malinterpretaste todo. Uno de los agentes subió desde el sótano con una caja de archivos. Agente Salazar, encontré esto. Registros financieros completos de servicios profesionales, GP. Transferencias detalladas, nombres de cuentas, todo. Salazar abrió la caja y silbó bajo. Esto es oro puro. Señoras y señor,
van a tener que acompañarnos a la oficina federal para interrogatorio formal. Daniela se puso de pie. Como dije, no hablaré sin mi abogado. Isabella empezó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia impotente. Iván simplemente miraba al vacío, como si no pudiera procesar lo que estaba pasando. Los sacaron de la casa esposados. Vecinos curiosos se asomaban por las ventanas, algunos salían a sus jardines para ver el espectáculo. La poderosa familia Méndez, la matriarca intocable Daniela, siendo arrestada como criminales comunes. Isabella me miró una última vez antes de subir al coche federal. Te vas a arrepentir de esto, Oscar. Te juro que te vas a arrepentir. Pero su voz carecía de convicción. Sabía que había perdido. Que su plan perfecto se había desmoronado gracias al hombre que siempre consideraron demasiado estúpido para ser una amenaza. Salazar se acercó a mí después de que se llevaran a los detenidos. Señor Méndez, necesito que venga con nosotros para hacer una declaración formal completa. Todo lo que nos dijo esta mañana tiene que quedar registrado oficialmente. También necesitaremos el reloj como evidencia. Le entregué el reloj. Ese objeto que había causado tanto caos. Mariana me acompañó a la oficina federal. Durante las siguientes 6 horas, conté mi historia una y otra vez. Cada detalle, cada humillación, cada pieza del rompecabezas. Firmé declaraciones. Autoricé el acceso a mis cuentas bancarias para que pudieran verificar que yo no había sido parte de ninguna transacción ilegal. Les di permiso para revisar mis comunicaciones, mis movimientos, todo lo que necesitaran para confirmar mi inocencia. Finalmente, cerca de las 10 de la noche, Salazar me dijo, puede irse a casa, señor Méndez. Bueno, al hotel supongo. No estamos presentando cargos contra usted. Es claro que fue víctima de una conspiración elaborada. De hecho, vamos a necesitar su testimonio cuando esto vaya a juicio. Le agradecí. Mariana me llevó de vuelta al hotel. En el coche, ninguno de los dos habló durante un largo rato. Finalmente ella rompió el silencio. ¿Cómo te sientes? Pensé en la pregunta. ¿Cómo me sentía? Agotado, traicionado, enojado, pero también, por primera vez en 15 años, libre. Me siento como si hubiera despertado de una pesadilla, dije. Una pesadilla de 15 años. Los siguientes días fueron un torbellino mediático. La historia salió en las noticias. Familia prominente arrestada por fraude federal. Los periodistas encontraron todos los ángulos jugosos. La matriarca corrupta. La esposa manipuladora. El esposo invisible que destapó todo el esquema. Mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas queriendo entrevistas. Conocidos con los que no hablaba hace años, de repente preocupados por mí. Incluso mi hermana llamó. Oscar, vi las noticias. ¿Estás bien? ¿Por qué nunca me dijiste nada? No supe qué responder. ¿Cómo explicarle que había estado tan hundido en mi propia miseria que no podía ver la salida? Una semana después del arresto, Mariana me llamó. Tengo noticias. Los federales ofrecieron un acuerdo a Iván. Si testifica contra Daniela e Isabella, reducirán sus cargos. Aceptó. No me sorprendió. Iván siempre había sido el más débil de los tres. El niño mimado que nunca tuvo que enfrentar consecuencias. Por supuesto que traicionaría a su madre y hermana para salvarse. ¿Qué dijo? Mariana continuó, confesó todo. El plan completo. Daniela efectivamente robó millones del proyecto de construcción gubernamental. Cuando la investigación comenzó, empezó a lavar el dinero a través de empresas fantasma. Usó a Isabella como intermediaria porque ella tenía un historial financiero limpio. Compraron el local comercial a nombre de Iván para controlar la evidencia física. ¿Y el reloj? Pregunté. Mariana hizo una pausa. El reloj fue idea de Isabella. Necesitaban a alguien a quien culpar si las cosas salían mal. Tú eras el candidato perfecto. El esposo sin poder, sin conexiones, sin recursos para defenderse. Planeaban fabricar evidencia de que tú habías ayudado a Daniela a robar el dinero. Las firmas falsificadas en documentos. El rastreo GPS alterado mostrando que estuviste en lugares clave. Incluso tenían preparados correos electrónicos falsos que supuestamente enviaste discutiendo las transacciones ilegales. Iban a presentar todo eso a los investigadores y señalarte como el cerebro detrás del esquema. Mi estómago se revolvió escuchando esto. Me habrían destruido completamente. Mariana confirmó, sí.
y habrían salido libres. Daniela habría cooperado con las autoridades, fingiendo sorpresa de que su yerno fuera un criminal. Isabella habría jugado el papel de esposa engañada y devastada. Iván habría sido la víctima que confiaba en su cuñado. Era un plan casi perfecto. Si tú hubieras firmado el divorcio como querían, si no hubieras empezado a investigar, si no hubieras tomado ese reloj cuando lo hiciste, estarías en una celda ahora mismo. El juicio tomó meses en prepararse. Mientras tanto, mi vida lentamente empezaba a reconstruirse. Los documentos del divorcio que Isabella me había dado eran nulos ahora. Un abogado especializado en casos de fraude matrimonial me ayudó a presentar mi propia demanda de divorcio. Con Isabella enfrentando cargos criminales, la división de bienes cambió radicalmente. El juez ordenó que la casa fuera vendida y las ganancias divididas equitativamente. Las cuentas conjuntas fueron descongeladas después de que los federales confirmaran que el dinero legítimo en ellas era mitad mío. Por primera vez en 15 años, tenía recursos, tenía opciones, tenía libertad. Encontré un apartamento pequeño pero acogedor. Nada lujoso, pero era mío. Completamente mío. Nadie me decía cómo decorarlo. Nadie me ignoraba en mi propia sala. Nadie me hacía sentir invisible. Empecé terapia. El terapeuta me ayudó a entender cómo había llegado a ese punto. Cómo había permitido que me trataran así durante tanto tiempo. Oscar me dijo en una sesión, fuiste víctima de abuso emocional sistemático. Lo que viviste tiene un nombre, violencia psicológica. No es menos real por no dejar moretones visibles. Esas palabras fueron liberadoras y dolorosas al mismo tiempo. Cuando finalmente llegó el juicio, yo estaba en primera fila. Mariana a mi lado, apretando mi mano cuando los momentos se volvían difíciles. Iván testificó primero. Contó todo el plan con voz monótona, sin mirar a su madre ni a su hermana. Daniela lo miraba con desprecio puro desde la mesa de la defensa. Isabella lloraba silenciosamente. Después testificó un experto en tecnología, explicando cómo el rastreador GPS había sido manipulado. Mostró al jurado los datos originales versus los datos falsificados. La diferencia era irrefutable. Luego fue el turno del experto en grafología. Demostró con ampliaciones gigantes cómo mi firma había sido falsificada en múltiples documentos. Finalmente, me llamaron al estrado. Conté mi historia. 15 años de matrimonio. La humillación constante. El regalo del reloj que me pareció un milagro. El pánico de Isabella cuando Iván lo tomó. Mi investigación. El descubrimiento del plan. El fiscal me hizo preguntas directas. Señor Méndez, ¿en algún momento usted participó en las actividades ilegales de Grupo Constructor Industrial? No. ¿Firmó voluntariamente alguno de los documentos que llevan su firma? No. Esas firmas son falsificaciones. ¿Estuvo en las ubicaciones que el GPS modificado sugería? No. Como muestran los datos originales, yo estaba en mi rutina normal. Trabajo, casa, supermercado. El abogado defensor de Daniela intentó hacerme parecer vengativo. Señor Méndez, ¿no es cierto que usted estaba resentido con su esposa por querer divorciarse? Es cierto que el divorcio me dolió, pero eso no cambia los hechos. Ellos falsificaron documentos. Ellos instalaron un rastreador. Ellos planearon incriminarme. No es posible que usted malinterpretara conversaciones inocentes y creara esta narrativa de conspiración. Los documentos hablan por sí mismos. Las firmas falsas. El rastreador GPS. Los pasaportes fraudulentos. Eso no son malinterpretaciones. El juicio duró 3 semanas. Cada día traían nuevas revelaciones. Los fiscales presentaron evidencia de que Daniela había desviado casi $4 millones del proyecto gubernamental durante 2 años. Mostraron cómo ese dinero había pasado por 6 empresas fantasma diferentes antes de llegar a cuentas controladas por Isabella. Demostraron que Iván había comprado no solo el local comercial, sino también 2 propiedades más usando dinero lavado. El peso de la evidencia era aplastante. Los abogados defensores hicieron lo que pudieron, pero era como intentar detener una avalancha con las manos. En su testimonio final, Isabella finalmente habló. Subió al estrado vestida con un traje gris sobrio, el cabello recogido, sin maquillaje. Intentaba verse vulnerable, arrepentida. Yo amaba a Oscar, dijo con voz quebrada. Sé que no lo demostré bien en los últimos años. Sé que lo traté mal.
Pero nunca quise que resultara lastimado en todo esto. Mi madre me presionó. Me dijo que era la única forma de salvar a la familia. Yo solo quería proteger a mi familia. Miró directamente al jurado con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cometí errores terribles. Lo sé, pero juro que nunca quise que Oscar fuera a prisión. Cuando vi cómo se estaba desarrollando el plan, traté de detenerlo. Por eso le di el reloj. Sabía que si él lo tenía, mi madre no podría usarlo para incriminarlo. Era una mentira hermosa, casi creíble, pero el fiscal la destrozó en el contrainterrogatorio. Señora Méndez, si realmente estaba tratando de proteger a su esposo, ¿por qué falsificó su firma en documentos legales? Isabella dudó. Yo no fui yo quien firmó. Los expertos en caligrafía determinaron que las falsificaciones fueron hechas por alguien diestro. Usted es diestra. Su madre y su hermano son zurdos. ¿Quién más pudo haber falsificado esas firmas? Silencio. Señora Méndez, ¿por qué instaló un rastreador GPS en el reloj si su intención era proteger a su esposo? Más silencio. ¿Por qué tenía pasaportes falsos si no planeaba huir una vez que su esposo fuera arrestado por crímenes que no cometió? Isabella se derrumbó en el estrado. Yo no sabía qué hacer. Mi madre controlaba todo. Ella me decía que si no cooperaba, nos hundiríamos todos. Tenía miedo de perder todo. El fiscal no mostró piedad. Y estaba dispuesta a sacrificar a un hombre inocente, un hombre con quien compartió 15 años de matrimonio, para salvar su propio pellejo. Isabella no respondió. Solo lloraba. Pero ya no eran lágrimas que generaban simpatía. Eran lágrimas de culpa expuesta. De una manipuladora cuyas tácticas habían dejado de funcionar. Daniela nunca mostró remordimiento. Incluso en el estrado, mantuvo su compostura de matriarca. Habló de negocios, de oportunidades, de decisiones difíciles. Nunca admitió culpa directa. Siempre había una justificación, siempre alguien más era responsable. Los contratistas me engañaron. Los funcionarios gubernamentales eran corruptos. Yo solo intentaba salvar mi empresa. Pero los números no mentían. Las transferencias bancarias no mentían. Los documentos con su firma autorizando desvíos de fondos no mentían. El jurado la escuchó con rostros cada vez más duros, cada vez más convencidos de su culpabilidad. Después de 3 semanas de testimonios, el caso fue al jurado. Deliberaron durante 2 días. 2 días donde yo apenas pude dormir, apenas pude comer. Mariana me llamaba cada pocas horas para asegurarse de que estuviera bien. Sea cual sea el veredicto, Oscar, tú ya ganaste. Te liberaste. Recuperaste tu vida. Pero yo necesitaba ese veredicto. Necesitaba que el mundo supiera la verdad. Necesitaba justicia. El tercer día, el jurado regresó. La sala del tribunal estaba llena. Periodistas, curiosos, algunos conocidos de la familia Méndez. Me senté en mi lugar habitual, con Mariana a mi lado. Daniela, Isabella e Iván fueron traídos desde sus celdas. Los 3 vestían ropa civil, pero se veían disminuidos. Ya no eran la familia poderosa e intocable. Eran solo 3 personas asustadas esperando su destino. El juez leyó los cargos uno por uno. Malversación de fondos. Fraude. Lavado de dinero. Falsificación de documentos. Conspiración. Obstrucción de justicia. Para cada cargo, el jurado respondió, culpable. Daniela cerró los ojos. Isabella sollozó abiertamente. Iván, quien había testificado contra ellas esperando clemencia, miraba al suelo. El juez programó la sentencia para 2 semanas después. Durante ese tiempo, los 3 permanecieron en custodia. No había riesgo de fuga permitido, no después de los pasaportes falsos. Cuando llegó el día de la sentencia, la sala estaba igual de llena. El juez fue severo pero justo. Daniela, como cerebro de la operación, recibió 18 años de prisión federal. Isabella, por su participación activa y por intentar incriminar a su esposo, recibió 12 años. Iván, gracias a su cooperación, recibió 5 años con posibilidad de libertad condicional después de 3. 18, 12 y 5 años. Números que representaban justicia. Números que significaban que ellos enfrentarían consecuencias reales por lo que hicieron. Daniela sería una mujer de más de 80 años cuando saliera de prisión, si vivía tanto. Isabella perdería los mejores años de su vida detrás de las rejas.
Iván finalmente enfrentaría responsabilidad por primera vez en su existencia. El juez también ordenó restitución completa. Todo lo robado debía ser devuelto. Todas las propiedades compradas con dinero ilegal serían vendidas. Las víctimas del fraude serían compensadas. La familia Méndez perdió todo. Su imperio, su reputación, su libertad. Todo. Después de la sentencia, Mariana y yo salimos del tribunal. Los periodistas nos rodearon. Micrófonos en mi cara, cámaras parpadeando. Señor Méndez, ¿cómo se siente? ¿Qué mensaje tiene para otras víctimas de abuso? ¿Perdonará alguna vez a su exesposa? Mariana me ayudó a abrirme paso entre la multitud. No di declaraciones ese día. Todavía estaba procesando todo. Todavía estaba aprendiendo a respirar sin el peso de 15 años de opresión sobre mi pecho. Los meses siguientes fueron de sanación. Terminé mi terapia habiendo aprendido lecciones valiosas sobre límites, autoestima y reconocer señales de abuso. Empecé a reconectar con amigos que había perdido durante mi matrimonio. Isabella había sido experta en aislarme, en hacerme creer que nadie más me entendía, que solo ella y su familia eran importantes. Ahora, libre de esa manipulación, encontré que había gente que se preocupaba por mí. Gente que había notado mi sufrimiento pero no sabía cómo ayudar. Mi hermana y yo nos volvimos cercanos otra vez. Ella me confesó que siempre supo que algo andaba mal en mi matrimonio. Pero cada vez que intentaba hablar contigo al respecto, tú defendías a Isabella. Decías que yo no entendía. Así que eventualmente dejé de intentarlo. Lo siento, Oscar. Debí haber insistido más. Le dije que no era su culpa. Que el abuso te hace defender a tu abusador. Que es parte del ciclo. Conseguí un trabajo nuevo en una empresa de consultoría. Nada glamoroso, pero era honesto y me trataban con respeto. Mis colegas me valoraban. Mis opiniones importaban. Era extraño al principio, ser escuchado, ser considerado. Pero poco a poco me acostumbré. Me di cuenta de que así debía ser siempre. Que el respeto no era un privilegio que tenía que ganar. Era un derecho básico. Un año después del juicio, recibí una carta. Era de Isabella. Escribió desde prisión. La carta era larga, llena de disculpas, de explicaciones, de súplicas. Oscar, no pasa un día sin que me arrepienta de lo que hice. Sé que no merezco tu perdón, pero te lo pido de todas formas. Era una persona diferente entonces. La influencia de mi madre, la presión, el miedo, nada de eso justifica cómo te traté. Pero quiero que sepas que en algún lugar profundo, te amé. Quizás no de la forma correcta, pero te amé. Leí la carta varias veces. Busqué sinceridad en sus palabras. Tal vez había un poco. Tal vez realmente se arrepentía. Pero el perdón no era algo que ella mereciera simplemente por pedirlo. No respondí la carta. En su lugar, la guardé en un cajón. Un recordatorio de donde había estado y de donde nunca volvería. El perdón, si alguna vez llegaba, sería en mis propios términos, en mi propio tiempo. No por ella, sino por mí. Para liberarme completamente del último vestigio de control que tenía sobre mi vida. 2 años después del juicio, conocí a alguien. Se llamaba Natalia. Era maestra de primaria, con una risa genuina y ojos amables. Nos conocimos en una cafetería donde los dos éramos clientes regulares. Empezamos a hablar. Conversaciones simples al principio. El clima, las noticias, recomendaciones de libros. Lentamente, esas conversaciones se volvieron más profundas. Le conté mi historia eventualmente. Todo. Esperaba que saliera corriendo, que decidiera que yo traía demasiado equipaje. Pero en cambio, me tomó la mano y dijo, gracias por confiar en mí. Y gracias por ser tan valiente. Con Natalia aprendí lo que era una relación sana. Comunicación abierta. Respeto mutuo. Apoyo sin condiciones. No había juegos mentales, no había humillaciones disfrazadas de bromas, no había jerarquías donde uno valía más que el otro. Era simple, honesto, hermoso. Y aunque al principio me asustaba, aunque parte de mí esperaba que todo fuera una ilusión que se rompería, poco a poco aprendí a confiar. Aprendí a creer que merecía felicidad. Hoy, 4 años después de aquel día cuando Isabella me dio el reloj, vivo una vida que nunca imaginé posible. Tengo un hogar que es verdaderamente mío. Tengo una pareja que me valora. Tengo amigos, familia, trabajo satisfactorio. Tengo paz. A veces todavía pienso en aquellos 15 años. En cómo dejé que me trataran.
en todas las señales que ignoré, pero ya no me culpo. Entiendo ahora que fui víctima de manipulación sistemática, que salir de esa situación tomó más fuerza de la que creí tener. El reloj, ese objeto que casi destruye mi vida pero terminó salvándola, está en una caja de evidencia en algún almacén federal. Probablemente se quedará ahí por años, hasta que el caso esté completamente cerrado. No lo extraño. No quiero volver a verlo. Para mí, representa un capítulo cerrado. Una vida que dejé atrás. Ahora mido mi tiempo de formas diferentes. En sonrisas compartidas con Natalia. En llamadas con mi hermana. En tardes tranquilas leyendo en mi apartamento. En momentos de paz que antes parecían imposibles. Si pudiera hablarle a mi yo de hace 4 años, a ese hombre roto sentado en un hotel barato con documentos de divorcio injustos en las manos, le diría, aguanta, investiga, pelea, porque al otro lado de este infierno hay una vida que vale la pena vivir. Una vida donde eres valorado, respetado, amado. No te rindas. Tú vales mucho más de lo que ellos te hicieron creer. Y esa es mi verdad ahora. Valgo. Merecía mejor. Y finalmente, después de tanto tiempo, lo tengo.